Esta mañana vamos a continuar con el pasaje que hemos empezado hace unas semanas atrás, Hebreos capítulo 9, versículos 1 a 14. Estamos en Hebreos capítulo 9, 1 a 14. Este es el segundo sermón y vamos a terminar este pasaje la próxima semana. El título de esto es Redención eterna por la sangre de Cristo. Redención eterna por la sangre de Cristo. Y en este capítulo, el autor de Hebreos continúa los contrastes entre la imperfección del primer pacto para tratar con la perfección del nuevo pacto en Jesucristo. Y en el nuevo pacto trata definitivamente con el pecado. Recordemos que Hebreos 8 explica que el nuevo pacto es cualitativamente diferente e infinitamente superior al primer pacto, porque está basada en la obra de Jesús y el poder de Dios. Por lo cual, todos los integrantes del nuevo pacto tienen sus pecados perdonados y la ley de Dios en su corazón. Y con esa base bien puesta, el autor continúa manifestando o mostrando cuánto mejor es lo que nosotros tenemos en la persona y la obra del Mesías Jesucristo. Así que con esa introducción vamos a dar lectura a todo el capítulo de Hebreos 9. Es un poco largo, pero creo que es muy importante refrescarnos la memoria de este capítulo y lo que estamos viendo aquí. Hebreos 9, a partir de versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte interior, en el cual estaban el candelabro, la mesa, los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto, cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, ya que tienen que ver solo con comidas, bebidas, diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos, de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros
la ceniza de la novilla, rociada sobre los que sean contaminados, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador del nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que habían sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua y lana escarlata, hisopo, roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. De la misma manera, roció con sangre el tabernáculo, todos los utensilios del ministerio. Según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Así dice la palabra de Dios. La verdad principal es: por la sangre perfecta de Cristo, que fue ofrecida en nuestro favor, tenemos redención eterna, entrada a la presencia de Dios y una conciencia purificada para poder servirle a Dios de corazón. Y eso es lo que vamos viendo en este pasaje. Estoy usando la Nueva Biblia de las Américas y continúo también usando algo del material de los sermones de James White en el desarrollo de sus sermones. Hace unas semanas atrás comenzamos viendo el primer punto ahí. Los sacrificios del primer pacto no podían tratar definitivamente con el pecado, ni propiciar la redención eterna, ni purificar la conciencia. Llegamos hasta el versículo 6 en eso, y vamos a recordar algunas de esas verdades. En versículo 1, por ejemplo, dice que había ordenanzas. ¿Y quién es el que había dado esas ordenanzas? Yahweh Dios. Yahweh Dios es quien estableció tanto la construcción del templo y todo lo que tenían que hacer en el culto. Él ordenó todo. Y recuerden que los primeros hijos de Aarón murieron por no seguir esas ordenanzas que Dios había dado. Versículo 2 y 6 hablan de lo que los sacerdotes
comunes hacían todos los días. Y había el candelabro, la mesa, los panes, y ahí, versículo 6, así preparadas esas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Y así ellos, los sacerdotes, tenían sus deberes diarios, sus deberes semanales y otros deberes que ellos realizaban en la primera parte del tabernáculo. Versículos 3 a 5 hablan de lo que estaba detrás del velo. Detrás del segundo velo, dice, había un tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro, de incienso. Y recuerden que en sí, ese altar de oro no estaba detrás del segundo velo, pero que el autor de Hebreos no estaba confundido. Más bien, estaba uniendo el altar de oro, que estaba justo delante de ese velo, con el arca del pacto y todo el ceremonio relacionado con el día de la propiciación, el día de la expiación, que se hacían solo una vez al año. Y ese altar de oro era una parte, un mueble muy importante para llevar a cabo ese rito tan importante. Luego vimos otros objetos que estaban dentro del altar, o los objetos, ¿no? Había ahí el maná que habían guardado, y eso significaba, ¿qué era el significado de eso? Que el hombre no vive solo de pan, sino de todo lo que procede de Dios. Es decir, Yahweh Dios es quien sostiene a su pueblo en todo sentido. Y ese maná tenía que recordarles a los israelitas eso. El segundo objeto en el arca fue la vara de Aarón, que había retoñado. Y eso era un recordatorio de lo que había pasado con Coré y los otros que estaban con él. Ellos se habían rebelado contra Moisés y Aarón, los que Dios había puesto para guiar el pueblo y también para ser sumo sacerdote. Y así que Yahweh acabó con ellos por medio de abrir la tierra y tragarlos. Y luego el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón. Y Dios mandó una plaga para destruir varios miles de ellos. Así que esa vara fue para recordarles la seriedad de la rebelión y la seriedad de la murmuración contra Dios. Y por último, las tablas del pacto que estaban dentro del arca. Y esas tablas tenían los 10 mandamientos escritos en ellos. Y esos mandamientos fueron la base del primer pacto que Dios había hecho con su pueblo. Hebreos 9:5 habla de los querubines y el propiciatorios. Los querubines representaban o eran para proclamar el poder y la santidad de Dios. Y la presencia especial de Dios estaba ahí, dentro de las alas de los querubines, encima del propiciatorio. Y así que todo eso apuntando a que una vez al año tenían que entrar, rociar la sangre sobre el propiciatorio. A causa de todas las rebeliones de los israelitas por quebrantar el pacto de Dios, es decir, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, manifestando la seriedad del pecado. Y terminamos pensando haciendo la pregunta, ¿realmente nosotros entendemos la seriedad del pecado? ¿De cuánto es el costo para pagar el precio por el pecado? ¿Estamos sumamente agradecidos a Cristo por su sacrificio? Y eso es lo que terminamos meditando.
Así que continuamos con versículo 7. Y en eso vamos a continuar viendo el contraste entre el primer pacto con los sacerdotes, los sacrificios, y el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Hebreos 9, 7. Pero en el segundo, es decir, detrás del segundo velo, el lugar santísimo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Y otra vez, recordemos que no podían entrar detrás del segundo velo a la presencia de Yahweh Dios, porque ahí estaba la presencia especial de Yahweh Dios. No podían entrar cuando quisieran. Solo podían hacerlo en el día que Yahweh Dios había ordenado y conforme a los procedimientos que Dios había dado. Y otra vez, los primeros hijos de Aarón murieron por haber hecho algo, y yo creo que por haber entrado detrás de ese segundo velo no conforme a las instrucciones de Dios, no tomando en cuenta la santidad de Dios. El sumo sacerdote en el día de expiación tenía que rociar la sangre del sacrificio por sus pecados en el lado oriental del propiciatorio y también delante del propiciatorio. Vamos a leer Levítico 16. Y ustedes pueden estar pensando, bueno, estamos repitiendo lo mismo, ¿no? Porque, una y otra vez. Pero eso es lo que la Biblia hace. Y la pregunta es, ¿por qué es que la Biblia repite las mismas verdades una y otra vez? Una y otra vez es porque no aprendemos rápido. No es porque la Biblia, no, el autor de la Biblia no sabía lo que había escrito. Es porque Dios lo usó para recordarnos, mira, ustedes necesitan esta repetición. Levítico 16, versículo 11 a 15. Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado, hecha por sí mismo. Tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar. ¿Recuerdan? Hablando del altar de oro, ¿no? De incienso, aquí está. Y detrás el arca. Tomará un incienso lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante de Yahweh. 2 puñados de incienso aromático molido. Lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante de Yahweh, para que la nube del incienso cubre el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio. No sea que Aarón muera. Tomará, además de la sangre del novillo, y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio, rociará de la sangre 7 veces con su dedo. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Todo eso fue para expiar los pecados y propiciar la ira de Dios. Y recordemos que el pecado es tan serio que no podemos acercarnos a Dios manchados de pecado. Como dice más adelante en Hebreos 9, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Al final de este versículo, Hebreos 9, 7, volviendo, a Hebreos 9, versículo 7, dice algo muy interesante. Dice, por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Y la pregunta es, ¿solo los pecados cometidos sin entender que eran pecados estaban cubiertos por este sacrificio o estos sacrificios en el día de la expiación?
Entonces, solo cuando una persona pecó sin darse cuenta, fue cubierto esos pecados. Y para explicar eso, había en Levítico, por ejemplo, volviendo a Levítico capítulo 4, había pecados que el pueblo o una persona podía cometer inadvertidamente. Dice en Levítico 4, los primeros versículos, entonces Yahweh habló a Moisés, di a los israelitas, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que Yahweh ha mandado que no se hagan, y hace alguna de ellas, si él que peca es sacerdote ungido, trayendo su culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca a Yahweh un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado y por el pecado que ha cometido. Y hay otros pasajes que hablan de otros momentos de llevar un sacrificio por un pecado cometido, por decir inadvertido o en ignorancia. Y tenían que ofrecer y hacer el rito conforme a lo que Dios había dicho. Pero la pregunta otra vez es, los sacrificios del Antiguo Testamento, y también aquí en Hebreos está hablando de, exactamente de lo que, del día de expiación, solo tenía valor por esa clase de pecado conforme a un entendimiento de alguien que no sabía lo que estaba haciendo. Porque sabemos que, por ejemplo, había personas en el Antiguo Testamento que cometían pecados que sin lugar a dudas sabían lo que estaban haciendo. Por ejemplo, David con Betsabé. Sabía lo que estaba haciendo. ¿Había perdón para él? Sí, había perdón. Así que la pregunta es, ¿cuál es el significado de pecados cometidos en ignorancia? Hay varias interpretaciones, pero yo creo que uno realmente da el mejor sentido conforme tanto a este contexto y también conforme a lo que el Antiguo Testamento dice. La Biblia Net dice, quizás los pecados involuntarios del pueblo, es decir, los pecados cometidos por ignorancia o sin intención. Este término parece ser simplemente un sinónimo de pecado. Y continúa esa cita. Kistemaker también dice, el Antiguo Testamento establece una clara distinción entre pecados que el hombre comete insolentemente y otros pecados. Los pecados involuntarios serán perdonados. Los pecados intencionales no pueden ser perdonados, ya que la persona que los comete blasfema contra el Señor. Y el escritor de Hebreos subraya las consecuencias del pecado intencional en varios pasajes que vamos a leer en un momento. También menciona los deberes del sumo sacerdote, que puede tratar con compasión a los ignorantes. En varios lugares en Hebreos existen advertencias, por un lado, advertencias muy fuertes contra el pecado insolente. Y también en Hebreos capítulo 5, si pasamos a Hebreos capítulo 5, los primeros versículos, y eso nos va a ir ayudando a entender cuáles son esos pecados. Porque todo sumo sacerdote, Hebreos 5:1, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Puede obrar con benignidad, es decir, compasión, para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados.
tanto por sí mismo como por el pueblo. Aquí tenemos los ignorantes y extraviados. Entonces, y luego en ese mismo capítulo de Hebreos 5 habla de la inmadurez de los creyentes, los destinatarios de esta carta. Entonces, la pregunta es, ¿había sacrificio para personas inmaduras? La respuesta es sí. La inmadurez, es decir, está cubierta debajo de pecados cometidos en ignorancia. Por otro lado, recordemos que la apostasía, recuerden que ya hemos hablado de varios pasajes en Hebreos que hablan de la apostasía. La apostasía es una determinación arrogante, insolente, de una persona para rechazar a Yahweh Dios y su Mesías, Jesucristo. No es solo caer por decir en pecado, sino es una dirección determinada para rechazar a Dios. Y vamos a leer unos pasajes, tanto uno en Números capítulo 15. Números capítulo 15, versículo 27, y luego en Hebreos. También dice Números 15, 27 en adelante, si una persona peca inadvertidamente, ofrecerá una cabra de 1 año como ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación delante de Yahweh por la persona que ha cometido error, cuando peca inadvertidamente, haciendo expiación por él, y será perdonado. Pero para el que es nativo entre los israelitas, para el extranjero que reside entre ustedes, ustedes tendrán una sola ley para el que haga algo inadvertidamente. Ahí está la palabra. Pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra Yahweh. Esa persona será exterminada de entre su pueblo, porque ha despreciado la palabra de Yahweh y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente exterminada. Su culpa caerá sobre ella. Una persona, el que obre con desafío, el que toma la determinación de ir en contra de Dios. También el comentarista Ceballos dice, el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio primero por sus propios pecados y luego para los de su familia, y después entraba con otro sacrificio para expiar los pecados que el pueblo hubiera cometido por ignorancia. El sacrificio no expiaba el tipo de pecado que se describe en Hebreos 10, 26. Pecados premeditados que expresaban una rebelión voluntaria y constante contra Dios. Vamos a leer Hebreos 10, 26. Y así debemos entender qué es la distinción aquí. Hebreos 10, 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensen ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Y así que eso es el pecado
cometido desafiando a Dios. Así que yo creo que la interpretación más coherente, ¿no? Cuando pensamos en pecados, ¿cuáles son los pecados cometidos en ignorancia? Es los pecados que cometemos en nuestra inmadurez, los pecados que cometemos sin entender realmente qué tan grave es el pecado. Los pecados que podemos cometer sin realmente una determinada rebelión contra Dios. Y Hebreos 10, Hebreos 6, hemos visto en otros pasajes en Hebreos, la actitud, el desafío, ¿no?, de una persona que decide ir en contra de Dios y su ley. Y eso es los pecados. No había sacrificio para eso, para esas personas. Y va a decir en los primeros versículos de 10, si no me equivoco, habla de los sacrificios que eran para los adoradores o los que se acercaban para adorar. Esas personas, los sacrificios eran para ellos, pero no para los que desafiadamente continúan en su rebelión contra Dios. ¿Recuerdan otra vez? Hebreos 5:11. Vamos a leer Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche, no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Así que eso es solo unos capítulos antes. Y eso está hablando de la inmadurez. Está hablando de los que no han alcanzado la madurez, los que no tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Eran creyentes? Sí. Y el sacrificio, por un lado, en esta carta de Cristo, ¿era para ellos? Sí. Los sacrificios también del Antiguo Testamento también eran para esa clase de gente. Aunque eran ignorantes, eso es lo que leímos en versículo 1 de capítulo 1 a 3 de capítulo 5 también. El sumo sacerdote puede tratar con compasión a los ignorantes, los extraviados. Entonces, cuando dice en Hebreos 9:7, cuando dice los pecados cometidos en ignorancia, está hablando de los pecados por la inmadurez, por la falta de crecer, pero de personas que realmente amaban a Dios. Esos pecados sí estaban cubiertos, pero los pecados que no cometidos desafiando a Dios, en una rebelión constante contra Dios, no había sacrificio para ellos. Son también como los espinos y cardos, los que producen espinos y cardos, como dice Hebreos capítulo 6. El fruto de la vida de alguien que es obstinado contra Dios es eso. Volviendo a Hebreos 9, versículo 8. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Y es muy importante que es una referencia solo de pasada. ¿A quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo
estaba obrando en el Antiguo Testamento. No estaba ausente. El Espíritu Santo estaba revelando verdades. Por ejemplo, en este versículo, ¿qué dice? El Espíritu Santo estaba enseñando algo. Enseñando algo con el hecho de que solo el sumo sacerdote, una vez al año, con el sacrificio correcto, podía entrar a la presencia de Dios. Estaba enseñando que no había abierto el camino, ¿no?, para entrar a la presencia de Dios todavía. Solo por medio de Jesucristo está abierto eso. Los sacrificios, y va a continuar, los sacrificios del primer pacto en sí no podían tratar definitivamente con el pecado. ¿Para qué? Los adoradores pudieran tener una conciencia limpia para entrar a la presencia de Dios. Recuerden, en Hebreos 9 nos enseña, y también en el Antiguo Testamento, en el primer pacto, quienes podían entrar la presencia, aún el tabernáculo. ¿La gente común podía entrar al tabernáculo? No, solo los sacerdotes. ¿Los sacerdotes comunes podían entrar cuando quisieran? No. ¿Pero qué tal del lugar santísimo? ¿Los sacerdotes comunes podían entrar al lugar santísimo? No, en ningún momento. ¿Qué tal el sumo sacerdote? Una sola persona podía entrar cuando quisiera. Tampoco. Solo el sumo sacerdote, una sola persona de toda la nación, podía entrar al lugar santísimo, es decir, la presencia de Dios, una vez al año, con el sacrificio correcto y obviamente haciendo todo conforme a lo que Dios había dado. ¿Qué es lo que eso está diciendo? El camino al lugar santísimo, es decir, a la presencia de Dios, aún no había sido revelado en el primer pacto. ¿Por qué el lugar santísimo fue tan restringido? Ya deben saber la respuesta. Porque era la presencia inmediata de Yahweh Dios. Vamos a seguir leyendo. Versículos 9 y 10. Hebreos 9, 9 y 10. Esto nos va a explicar lo que estamos viendo. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, ya que tienen que ver solo con comidas, bebidas, diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 9 comienza con la palabra esto, que hace referencia al primer tabernáculo. Cuando fue escrita esta carta, recuerden, el tabernáculo, el templo, todavía permanecía en pie. No había sido destruido todavía. Los creyentes podían haber ido a Jerusalén para ver los sacrificios que continuaban en ese momento. Los sacrificios, ¿y qué es lo que esos sacrificios que continuaban hasta ese día no podían hacer? No pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Solo eran cosas externas. No podían purificarlos. No podían perfeccionar su conciencia. No podían los lavamientos, no quitar sus pecados. No tenían la potestad para reformar a las personas. Hebreos 9:13 dice algo muy similar, 9:13.
Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novia rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne. Externo. Eran ritos externos. Y el comentarista Kistemaker dice, ¿qué logran esos dones y sacrificios? Lo primero que debemos tener en consideración es que los mismos estaban en el mismo nivel que los mandatos divinos que regulaban la vida del creyente del Antiguo Testamento. Y estos mandatos tenían que ver con las prácticas diarias acerca de la comida, la bebida, la limpieza externa. Y esos fueron impuestos al creyente por Dios mismo hasta la venida del Mesías. ¿Qué es lo que lograban esos dones y sacrificios? ¿Carecían de provecho? Dios se las dio a su pueblo para el beneficio, bienestar de ellos, para que pudieran estar en armonía con Él, pero en sí no limpiaba definitivamente la conciencia. Y obviamente, aunque eran de mucho beneficio para el pueblo, conforme al propósito de Dios, esos sacrificios no eran adecuados como para tratar la seriedad del pecado. Recordemos los argumentos en todo este pasaje los argumentos del autor. Esos sacrificios y rituales se hacían en el tabernáculo terrenal, que solo era sombra del verdadero. Esos sacrificios y rituales se realizaban por los sacerdotes pecaminosos, que también morían. Esos sacrificios y rituales solo trataban lo externo de los adoradores. Esos sacrificios y rituales no podían quitar la culpa real del pecado, ni limpiar la conciencia de los adoradores. Esos sacrificios apuntaban a algo infinitamente mejor. Esos sacrificios apuntaban a algo infinitamente mejor. Y en ese momento de la historia, recuerdan, los creyentes podían haber ido a Jerusalén. Y eso en sí fue una razón por la cual fue escrita esta carta, para decirles que esos sacrificios ya no tenían valor, no eran válidos delante de Dios. En sí era blasfemar el perfecto sacrificio de Cristo, quien era el cumplimiento de todo eso. Y que no podían los creyentes verdaderos volver a participar en esos sacrificios. Y al final del versículo 10, Hebreos 9, versículo 10, dice, hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta el tiempo de reformar las cosas. Y esta frase está haciendo referencia a algo similar a Hebreos 8, 13, el último versículo de capítulo 8. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero. Lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. ¿Cuándo fue ese tiempo de reformar las cosas? Fue en la venida, la obra, la vida, ¿no? La muerte, su resurrección de Jesucristo. Es como dice cuando Cristo apareció, en versículo 11, Hebreos 9:11, cuando Cristo apareció. Jesucristo es quien vino para reformar las cosas, para que ya no estemos bajo el primer pacto. El primer pacto tenía fecha de vencimiento. Y la pregunta es, ¿el nuevo pacto tiene fecha de vencimiento? No, no tiene fecha de vencimiento. Es válido para toda la eternidad. Y la reforma de todas las cosas fue específicamente la muerte y la resurrección del Mesías, Jesucristo. Y les recuerdo que Dios puso punto de exclamación de esto cuando
hizo destruir por medio de la mano de los romanos tanto la ciudad de Jerusalén como el templo. Ya no podían realizar esos sacrificios. Ya no se necesitaban esos sacerdotes, ni sacrificios, ni esos ritos, porque Jesucristo había cumplido todo. Todos esos versículos hablan del primer pacto. Pasamos al segundo punto del bosquejo y vamos a solo empezar este segundo punto. La perfección del sacrificio de Cristo en el nuevo pacto logra la redención eterna. La perfección del sacrificio de Cristo en el nuevo pacto logra la redención eterna. En este punto estaremos viendo los versículos 11 y 12. Pero Hebreos 9, 11 y 12, cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo, una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos, de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo eterna o redención eterna, obteniendo redención eterna. Y a veces hay muchos los que predican, bueno, el sacrificio de Cristo es para todos sin excepción. Para los que terminan en el infierno, la pregunta es, ¿ha obtenido la redención eterna para ellos? Aquí este versículo dice que la sangre, ¿no? Los sacrificios del primer pacto no podían tratar con el pecado. Entonces, para ellos, el sacrificio de Cristo tal vez es un poquito mejor, porque obtiene para algunos la redención eterna. Pero aquí no dice posiblemente la redención eterna. Vamos a estar viendo eso. Estos versículos comienzan usando el título Cristo, cuando Cristo apareció. Y este título significa Mesías. Conlleva la connotación del que vino para salvar y rescatar a su pueblo. Fue este Cristo que fue instalado como sumo sacerdote por Dios Padre con un juramento. Volvemos a Hebreos capítulo 7, versículo 15. Hebreos 7, 15. En adelante, 15 hasta 22. Y esto es aún más evidente. Si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios, por cuanto no fue sin juramento. Pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador, es decir, la garantía de un mejor pacto. Es fiador, es garantía. Y la pregunta es, ¿nuestra garantía va a fallar? El fiador del nuevo pacto va a fallar. Este es ese Cristo. Hebreos 9, volviendo ahí, 11 y 12, dice que es
cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo. Mayor y más perfecto tabernáculo. Y eso es, otra vez, las mismas palabras de lo que hemos ya visto en varios otros lugares. Hebreos 8, por ejemplo, dice en 8:2, como ministro del santuario del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Luego vamos a ver en Hebreos 9:24, Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino el cielo mismo. Cristo, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos, no de esta creación. Y este tabernáculo perfecto, verdadero, es el tabernáculo real. Recuerden, estuvimos hablando, ¿qué es más real? Lo que nosotros experimentamos, por decir en ese momento, conforme a nuestros sentidos, que muchas veces nos engañan, o lo que Dios dice es real. Conforme a cómo fuimos creados, no recuerdan. Hay muchos que están viviendo engañándose hoy día, pensando que son autónomos. Cuando mueren, entienden que no son autónomos, que Dios es su creador y son responsables delante de Él. Ya van a estar abiertos sus ojos a la verdad, a lo más real. Y aquí el tabernáculo es el verdadero, más real. Este no fue construido por manos humanas, sino por Dios, quien se encuentra en los cielos. Lo importante de todo esto es que la obra sacerdotal del Mesías Jesucristo y este tabernáculo celestial no pasará de vigencia, como acabamos de ver. Cuando vino el tiempo de reformar las cosas, ya no va a haber, por decir, otra reforma con otro sacrificio que no sea el sacrificio de Jesucristo. Él reformó las cosas cambiando para el nuevo pacto. Su ministerio es perfecto y eterno y se basa en su propia sangre. Y vamos a seguir meditando en eso. Cuando Cristo entró, mayor y más perfecto tabernáculo, dice en Hebreos 9:12, entró al lugar santísimo. Versículo 12 ahí, ¿no? Entró al lugar santísimo. Su ministerio es un ministerio que no solo fue como los sacerdotes comunes, que realizaban los rituales diarios, sino que Él tomó el lugar del sumo sacerdote, como para entrar al lugar más privado que solo el sumo sacerdote podía entrar. Al lugar más privado y más la presencia misma de Dios, después o detrás del segundo velo. ¿Y con cuál sacrificio entró al lugar santísimo celestial? Él entró presentando su propia sangre delante de Dios Padre. La sangre de sus sacrificios es lo único que satisface definitivamente nuestro problema del pecado. ¿Cuáles son? Otra vez voy a recordar algunos contrastes que estamos viendo en estos versículos. Cristo, el Mesías prometido, no era cualquier fulano de entre la nación de Israel. No era cualquiera. Ni siquiera, ¿no? Fue instalado como sacerdote conforme a cómo se hacían en ese tiempo, conforme a ser un levita de la descendencia de Aarón, sino que él fue instalado por un juramento del Dios Padre. No era cualquier sacerdote, ni siquiera cualquier sumo sacerdote.
Él es el único y último sumo sacerdote instalado en el orden de Melquisedec. Terminó definitivamente con el sacerdocio levítico. Ya no hay necesidad para el sacerdocio levítico. Y en ese momento de la historia, eso habría sido muy fuerte para los judíos entender. Ya nosotros lo tomamos por sentado, porque eso desapareció hace muchos años, miles de años atrás. Pero tristemente algunos ya están pensando también en reinaugurar los sacrificios, reconstruir el templo. Nada que ver con la verdad. Otro contraste. Cristo, el sumo sacerdote perfecto, no entró en un lugar terrenal hecho por manos humanas, sino que entró en el tabernáculo celestial, un tabernáculo hecho por Dios mismo. El tabernáculo verdadero, el tabernáculo más real. ¿Ese tabernáculo va a ser destruido por un ejército? No. Tal vez por los enemigos, no Satanás y sus demonios. Para nada. Permanece para siempre. Y Cristo, el sumo sacerdote, entró al lugar santísimo, no con la sangre de animales de esta creación, sino con su propia sangre. La sangre de un cordero sin mancha, sin ningún defecto. Dice en 1 de Pedro 1, 18, 19. Ustedes saben que no fueron redimidos o rescatados de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas, como oro y plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es única. En ningún momento de la historia se hubiera derramado sangre más valiosa, más preciosa. Y el valor de la sangre de Cristo es infinito. Y por eso, este pasaje sigue enfatizando: Él es poderoso para salvar para siempre. Y eso nos lleva a otro contraste. ¿Cuántas veces tenía que presentar Cristo su sangre en el lugar santísimo del verdadero tabernáculo? ¿Tenía que hacerlo una y otra vez como los sacerdotes del primer pacto? ¿Qué dice versículo 12? Hebreos 9, 12. Entró al lugar santísimo una vez para siempre. Una vez para siempre. Hebreos 9, versículo 23. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esa manera. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote, entra el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Ya no hay otro sacrificio. Cristo ha destruido el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y creo que vamos a pausar ahí, vamos a continuar la próxima semana con estos versículos, porque es un buen momento para
realmente que nosotros podemos ir meditando. Muchas veces el valor de lo que nosotros tenemos pasamos muy ligeramente. Y una razón es porque no entendemos todo el culto del primer pacto. No entendemos todos los sacrificios del primer pacto. Esos sacrificios fueron un recordatorio del pecado. Con esos sacrificios, Dios les estaba manifestando una y otra vez sus pecados. Ellos veían la sangre derramada, corriendo. Y nosotros necesitamos meditar en eso. Necesitamos pensar, reflexionar en todo ese culto del primer pacto. Porque todo ese culto tenía el fin de apuntar al sacrificio perfecto de Jesucristo. La misa es una representación del sacrificio de Cristo. Es una blasfemia contra Dios. La Biblia dice que recordamos lo que Cristo ha hecho en la cruz, su sacrificio una vez para siempre para quitar el pecado. En la misa también dice que es un sacrificio propiciatorio. No es un sacrificio propiciatorio. Solo el sacrificio de Jesucristo tiene esa potestad para quitar el pecado. Y realmente nosotros debemos entender, sin derramamiento de sangre, no hay perdón. ¿Cuál sería nuestro rumbo, nuestro destino, si Cristo no hubiera venido? Sería la destrucción eterna. Y nosotros no meditamos muchas veces, no reflexionamos en la gran misericordia y la gran gracia de Dios para con nosotros. Realmente debemos tener inmensa gratitud a Dios. En vez de estar rumbo a la condenación, ¿no? Una condenación eterna, en vez de estar en ese camino realizando obras de maldad, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo para servir al Dios vivo. Él nos ha limpiado la conciencia, nos ha capacitado para hacer cosas que realmente le agradan y que en sí nos llevan a una vida de bendición y de felicidad en Él. Y podemos ir viendo los que realmente fueron bendecidos por Dios por haber recibido esta bendición de la vida en Cristo. Y nosotros participamos en eso. Así que quiero animarles a meditar y recordar que todo lo que estamos viendo tiene el fin de madurarnos. Una razón por la cual estamos inmaduros es porque no meditamos estas verdades, no profundizamos. Así que quiero recordarles la verdad principal. Por la sangre perfecta de Cristo, que fue ofrecida en nuestro favor, tenemos redención eterna, entrada a la presencia de Dios y una conciencia purificada para poder servirle a Dios de corazón. Vamos a leer unos versículos para terminar esta mañana. Versículo Hebreos 9. A partir del versículo 8. Hebreos 9, a partir del versículo 8. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica este culto, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas, diversos lavamientos,
ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo, una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos, de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos, de los toros, las cenizas de la novilla, rociadas sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Vamos a orar. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en Cristo. Ayúdanos, Señor, a realmente meditar en todo lo que el culto, los sacrificios, todos los rituales que tenían que hacer los israelitas en el primer pacto. Sabemos que estaban apuntando al sacrificio perfecto y final de Jesucristo. La obra perfecta del sumo sacerdote final y perfecto Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a entender que tú has hecho eso para que nosotros pudiéramos ser limpiados, pudiéramos recibir el perdón y para que pudiéramos nosotros servirte a ti, el único Dios, vivo y verdadero. Gracias por habernos sacado del engaño. Gracias por habernos puesto o habernos colocado en tu familia. Y por haber todo eso, por la obra perfecta de Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro sumo sacerdote, nuestro sacrificio, nuestro abogado. Gracias, Señor. Y te pido, Señor, que esta semana podemos recordar estas verdades para que de verdad podamos servirte, Señor, de corazón. En tu nombre, amén.